Bien, muy buenas noches a todos y todas para los que nos van a ver después en la grabación. Mi nombre es Beatriz y los voy a acompañar en esta jornada. El día de hoy, en este seminario de cicatrices de la violencia, lo va a dirigir la psicóloga Esther Pantoja Magallón, quien posee una maestría en psicoterapia de Gestalt, es diplomada de emergencias psicológicas y además es presidenta del comité de la Asociación Civil Alma de Mujer y Vida AC. Y bueno, como aquí también pueden apreciar, ella posee muchas especializaciones y un vasto currículum que de seguro nos va a dejar sorprendidas el día de hoy. Así que sin más que agregar, ahora los dejo con la expositora y recuerden que me pueden escribir por privado si tienen alguna duda y o consulta. Muchísimas gracias, Beatriz, por la presentación. Buenas noches a cada uno de ustedes. Un placer estar aquí para poder compartir. Yo sé que muchos de ustedes a lo mejor conocen esas terminologías que vamos a ver el día de hoy, pero para mí va a ser un placer estar con ustedes acompañándolos. Entonces veo que pues son bastantes y que son de diferentes lugares, tanto del país, del interior de la República, como extranjeros, lo cual me da mucho gusto, porque leía yo los comentarios y creo que el tema en sí pues es un tema de abordaje que tenemos nosotros que tener como especialistas, porque pues siempre en nuestros consultorios nos va a llegar pacientes con esta índole de situaciones. Entonces creo que es importante que tengamos las bases para poder abordar este tipo de temas con nuestros pacientes, porque pues va a ser el pan de todos los días y creo que es importante. Ahorita vamos a tocar algunos puntos, porque desde el 2020 a la fecha este tipo de temas referente hacia la violencia pues se ha disparado todavía más. Ustedes saben que las estadísticas no nos mienten. Según la OMS, en 2020, que fue la temporada de la pandemia, pues la violencia dentro de casa pues se disparó muchísimo, ¿no? Y entonces lo que vamos a ver el día de hoy pues va a ser una pequeña prueba de lo que se va a ver en el curso, y que es importante que pues lo analicemos y reflexionemos acerca de este tema. Sabemos que las violencias, hay bastantes tipos de violencias. Sin embargo, pues hoy nos vamos a referir a uno en especial, que es la violencia familiar o intrafamiliar, ¿sí? Y entonces, pues nos vamos a trabajar en esto y pues no, sean todos ustedes bienvenidos. Voy a permitirme compartir pantalla con cada uno de ustedes para empezar con la presentación y pues vamos a hacer. A mí me gusta, ahorita ustedes no tienen permitido abrir su micrófono, pero está el chat ahí abierto para que por favor estemos participando, para que no me sienta yo que nada más estoy hablé, sino que también ustedes van a estar participando durante la charla, ¿va? Entonces me voy a permitir compartir pantalla. Eh, Tengo yo también, tengo un año y medio ya siendo también consejera consultiva del Instituto de la Mujer de aquí de Guadalajara. Y entonces, pues esto me ha permitido muchísimo también tener un poquito más de experiencia para poderles compartir el tema del día de hoy, porque pues estos temas creo yo que son pues el pan de cada día que nos van a estar llegando, y pues bueno, tenemos que estar como actualizándonos constantemente. Yo titulaba mi seminario Las cicatrices de la violencia. Eh, Creo yo que es importante que analicemos las secuelas que nos deja la violencia. La violencia podemos definir como un vasto enumeración de tipos de violencia, ¿sí? Y entre más estudios se hacen, pues más tipos de violencia van surgiendo, se van catalogando, y esto a su vez pues nos aporta a nosotros estar como más enterados de los tipos de violencia, porque por ahí dicen que lo que no se nombra no existe, y entonces si yo no nombro, no le pongo nombre a lo que ya existe, pues no sabemos, por ejemplo, a dónde hacer, qué acudir,
qué hacer y pues bueno, poniéndole nombre y todo, pues sabemos nosotros a dónde debemos de dirigir y sobre todo canalizar a los usuarios que llegan a nuestros consultorios cuando un tipo de violencia pues llega hacia con nosotros, ¿sí? Bueno, es importante que tengamos bien en cuenta los derechos humanos, qué nos dicen los derechos humanos acerca de las violencias y cuáles son los derechos que tiene, sobre todo nos vamos a evocar hacia las infancias, porque creo yo que una de las principales causas de los traumas en nuestros infantes precisamente pasan en casa. Papá o mamá, de alguna u otra forma, somos abonadores para los traumas primarios de nuestros infantes, ¿sí? Y entonces, en esta parte, pues es importante saber también que los niños tienen derecho a vivir en una familia, pero no solamente a tener una familia, a tener papá, mamá, si hace falta por cuestiones de vida alguno de estas dos partes, bueno, tienen derecho también a que alguno familiar pues los cobije, los arrope, para que ellos no estén sin familia, porque ellos tienen derecho a una familia. También ellos tienen derecho, aparte de tener una familia, tienen derecho a tener una familia, pero una familia que les brinde seguridad y que les brinde estabilidad, ¿sí? No solamente tener una familia, sino una familia en donde ellos se sientan seguros. Me brincaba de repente cómo de repente hay niños, adultos, por ejemplo, que cuando eran niños y lo trabajan en terapia, de repente me brinca cómo ellos expresan que no se sentían a gusto en el seno familiar. Ellos sentían como esta zozobra de que cuando ellos estaban fuera de casa estaba todo bien, pero se llegaba el momento o la hora o que ellos tenían que llegar a casa y era un palpitar constante del corazón porque ellos tenían que llegar a un entorno donde no era seguro ni tampoco estar. Entonces, si los niños tienen derecho a una familia, obviamente tienen derecho pues estar, sentirse seguros por sus cuidadores y que esos cuidadores les den un entorno estable y armonioso, ¿sí? En esta parte es importante que hagamos notar ciertas estadísticas que yo sacaba por medio de la OMS. Y la OMS creo que es muy claro con sus estadísticas acerca de la violencia y me voy a evocar, como les decía a un inicio, acerca de las infancias. Porque las estadísticas a mí, la verdad, me sorprendían, pues estas estadísticas eran alarmantes para mí. Menciona la OMS que el 62% de los niños y niñas, por lo menos aquí en México, han sufrido algún tipo de violencia. Háblese psicológica, háblese sexual, háblese física, algún tipo de violencia ellos ya vivieron. De ese número, también del 10 al 20% de nuestros adolescentes, estamos hablando de los 12 años, que aquí se considera la adolescencia, a los 17 años, los adolescentes han sufrido alguna enfermedad ya de salud mental a raíz de las violencias, ¿sí? Y pues casi todos ellos, todas estas enfermedades a raíz de las violencias, las enfermedades a causa de la falta de una salud mental, de un estado armonioso, de un estado estable y seguro, pues estas enfermedades empiezan a surgir a partir de los 14 años. Entonces, hablando acerca de los temas de salud mental, que el día de ayer celebrábamos o conmemorábamos el Día Internacional de la Salud Mental, creo que esto es importante que lo saquemos a la luz, porque estas estadísticas son alarmantes. Cómo nuestros eh, adolescentes de esa edad, de 14 años, son estudiantes de secundaria. Y esos estudiantes de secundaria ya están teniendo problemas de adaptación. Yo tengo el gusto de trabajar en instituciones educativas a nivel superior, a nivel secundaria y a nivel media superior. Y entonces estamos viendo que nuestros estudiantes que ahorita están en preparatoria traen un rezago en cuestión de las ansiedades. Ellos no pueden, cualquier cosita los destapa la ansiedad,
está en una situación muy fuerte en cuestión de no gestionar las emociones, una cuestión muy fuerte en cuestión de las depresiones, ¿sí? En cuestión de la depresión. Y entonces todo eso es a raíz de la pandemia, ¿sí? Todavía estamos nosotros viviendo las secuelas de la pandemia con nuestros niños y adolescentes. Y entonces, si estos datos estadísticas que nos arroja la OMS son alarmantes, déjame comentarte otro que para mí me parecía alarmante. La OMS nos dice que 24 países de los que se hicieron estudios, no menciona exactamente cuáles son. La violencia sexual en la infancia oscila en las niñas del 8%, y el 31% y el 17% oscila entre niños, ¿sí? En cuestión de abuso sexual. Esto nos arroja entonces una pregunta: ¿qué está pasando con nuestras infancias y qué está pasando entonces con los cuidadores? ¿Sí? 38 millones de niños y niñas de 2 a 5 años en todo el mundo a nivel mundial son habitualmente víctimas de algún tipo de violencia por cuestión de disciplina, porque se cree que de manera violenta, si yo te violento y te disciplino con violencia, pues se cree que es una manera correcta de disciplinar. Pero estamos viendo que 300 millones de niños y niñas alrededor del mundo están siendo violentados por sus cuidadores y lo aluden a cuestión de la disciplina, pero están aplicando una disciplina violenta. Y te doy otro dato para que también lo tomes en cuenta, porque vamos a abonar hacia las infancias, porque es bien importante que lo que nosotros como padres, como especialistas en el tema, hagamos o dejemos de hacer con nuestros estudiantes o con nuestros consultantes, es bien importante que lo que trabajes tú con ellos va a impactar en su adultez. Mundialmente, a nivel mundial, 1 de cada 4 niños que son menores de 5 años, es decir, aproximadamente 176 millones, viven con una madre que es víctima de violencia de su pareja. ¿Sí? Entonces estamos hablando de millones de niños que están viviendo y están observando la violencia que de repente se ejerce en el seno familiar. ¿Sí? Y entonces, de ahí es como se desencadenan muchísimas cosas, ¿sí? Imagínate a un niño de 4 años que se supone que tiene que ser protegido, que se supone que tiene que ser cuidado, y de repente se tiene que convertir en cierto punto el defensor y el cuidador de la madre a sus 4 años, ¿sí? Entonces es una sobreexigencia que no va acorde a su edad. Y entonces, pues es un nivel de violencia que este pequeño o esta pequeña pues no sabe manejar a este edad. Lo estamos haciendo a que tienes que gestionar las violencias, a que tienes que aprender, y eso tiene unas consecuencias a nivel adulto. Yo ahorita quiero que lo analicemos, porque todo esto es a nivel violencia y a nivel infancia. ¿Sí? Las infancias para nosotros, hijos, si no las cuidamos ahorita, pues las infancias nos van a... hay un tema ahorita bien importante, una frase que ahorita con esta vamos a terminar, porque se me hace súper padre analizar esta frase. Al final te la voy a comentar para que la analicemos juntos. Ok, afectaciones entonces que pasan a nivel adultez con estos niños que están viviendo en un seno familiar inseguro, no armonioso, donde están viendo que papá es violentador, o que de repente también la mamá se convierte en una madre violentada, ¿no? Y que violenta a sus hijos, porque también pasa, ¿no? Que la madre violenta a los hijos. Y entonces, ¿cómo tú, papá o mamá, que se supone que tú me tienes que cuidar, me tienes que dar seguridad, no me la estás dando? Y entonces el menor no sabe para dónde irse, no sabe qué hacer con su vida. Como consecuencia de la etapa de la adolescencia,
o en la etapa adulta, hay ciertas afectaciones o ciertos trastornos que se dan. Entre ellos, pues la depresión, obviamente. Su servidora tiene, ahorita estoy trabajando también en una universidad y los chicos aquí a nivel universitario de verdad están en temporada de exámenes, en temporada de evaluaciones y son ataques de ansiedad que tienen de manera constante, ¿sí? Y entonces yo me pregunto, ¿por qué se está dando ahorita si antes eso no se veía a nivel universitario? Los chicos tenían mejores gestiones de sus emociones. Haciendo una pequeña, como un pequeño cuestionario, un pequeño test, nos arrojó el test que el 50% de nuestros estudiantes padecen depresión y otro tanto padece ansiedad y otro tanto porcentaje padece las dos cosas, ¿no? Entonces, todos aluden, la mayoría de ellos, más de la mitad de ellos aluden que fue a raíz de la pandemia del COVID-19, que es donde no supieron ellos gestionar el encierro, ¿no? Y el que de repente no tuvieran la convivencia con sus amigos o amigas, pues desencadenó todo esto. El estrés postraumático también, ¿no? De las violencias, también pues esto desencadena también afectaciones de salud mental, trastornos límite de la personalidad, la ansiedad también que ya comentábamos, siempre muy constante. Vamos a ver siempre que la persona padece a veces ansiedad y a veces también va muy ligada con la depresión porque tiene estas dos partes, ¿no? También se da como enfermedades de salud mental que orillan a los chicos a que no sepan cómo manejar su enfermedad de salud mental y para calmar la psicosis que de repente están presentando en su momento, pues ellos aluden o empiezan a caer en consumo de sustancias tóxicas, ¿no? Porque ellos encuentran como esta tranquilidad, esta paz que ellos necesitan con el consumo de sustancias tóxicas. También pues un trastorno de la personalidad. Hay personas que empiezan también con trastornos de alimentación, bulimia, anorexia, ¿no? De repente, pues las violencias en cuestión del seno familiar, pues eso también a los hijos, pues también les provoca esto. Y si nos vamos como a la parte más fatal de la situación o la parte más fea de la situación, pues nos encontramos con el suicidio, ¿no? Hace poco, en primeros auxilios psicológicos, su servidora tuvo la oportunidad de presenciar un suicidio cuando ya se culminó de un adolescente de 15 años aproximadamente, con sobrepeso, ¿sí? Y era un adolescente que era constantemente violentado por su padre y era violentado de manera psicológica por su peso, ¿no? Y entonces la gota que derramó el vaso para el chico era un chico aislado, era un chico que no hablaba mucho, era un chico obviamente que no tenía como una buena relación con el padre. Y la gota que derramó el vaso fue cuando el chico le pidió a papá que si le podía de pasar a traer unos tacos para cenar. Aquí en México, pues, y sobre todo aquí en Guadalajara, nos encontramos una taquería en cada esquina, y entonces el papá le dijo, ¿para qué quieres tacos? Para seguir de marrano, ¿no? Le dio esta palabra así como muy fuerte, y entonces el chico le dolió tanto que el papá lo violentara de esta manera, se encerró, cuando el papá llegó con los tacos, el chico ya se había quitado la vida, ¿no? Y entonces ese tipo de violencias es como también, bueno, insistir, las cicatrices de las violencias, obviamente todas son, no hablamos de violencias en cuestión físicas, porque las violencias físicas las podemos detectar. Yo puedo detectar cuando alguien trae un ojo morado, yo puedo detectar cuando alguien trae el labio partido, yo puedo detectar cuando alguien trae un morete, ¿no? Y que es visible.
pero lo que no podemos detectar es todo el estrés que provoca las palabras, ¿no? Todos los golpes interiormente psicológicos que llegan a provocar cada una de las palabras, de que nosotros como cuidadores, como protectores, que son los padres, que se supone que tienen que proteger, son los primeros que lastiman, son los primeros que dañan, y bueno, no estamos dando, vuelvo a insistir, y esto es bien claro, que quede bien claro, no estamos dando un espacio seguro a nuestros hijos o a nuestras infancias, ¿sí? Muy bien. ¿Cómo afectó la pandemia COVID-19 en cuestión de las cicatrices psicológicas, en cuestión de las violencias? La OMS, yo investigando un poquito a esto, y también acorde al Instituto de la Mujer de aquí de Guadalajara, las estadísticas nos dicen que la violencia dentro de casa, la violencia familiar, se acrecentó a un 200%. Es decir, si antes se tenían ese tipo de situaciones, se acrecentó muchísimo más. Por ejemplo, en el Instituto de la Mujer que se hizo en pandemia, se tuvieron que habilitar atenciones vía telefónica para estas personas que ocupaban ayuda, para que ocupaban atención, y en cuestión de servicios municipales de aquí de Guadalajara, pues se abre una línea del 911 también para atención vía telefónica en cuestión de atención en cuestión de violencia intrafamiliar o familiar, ¿sí? Entonces, sí se hicieron, sí se actuó, sí se hizo algo por parte del gobierno, sí se hizo, pero no fue suficiente. Hay muchas violencias que no se reportaron, hay muchas violencias que se quedaron callados, hay muchas violencias que no se dijeron, los abusos sexuales infantiles también crecieron, ¿sí? Entonces, por ahí quedaron muchas cosas como pendientes, muchas cosas que la gente en cuestión de el gobierno, creo que a nivel federal también hizo algo para atender a su población, porque empezaron a detectar personas que estaban sufriendo violencia, con personas que empezaron a sufrir depresión a raíz de la violencia, con personas que empezaron a sufrir ansiedad, y con ello también empezaron a darse muchos suicidios, ¿sí? Y nuestras infancias empezaron también a quitarse la vida, no empezaron a encontrar como un sentido a la vida, sin ese escape que tenían, que era la escuela, sus amigos, el estar yendo y viniendo en convivencia ajena a la casa, y al quitarles eso por parte de la pandemia, pues estas situaciones se disparó, y nuestras infancias y nuestros adolescentes empezaron también no solamente a padecer violencia, sino irse a la parte también catastrófica, que fue empezarse a quitar la vida. Entonces, eso es importante que tú te des cuenta, que todo esto tiene algo importante que yo quiero que analices. La violencia en casa, el que es víctima de violencia en casa, también es víctima de violencia a nivel de la comunidad general. ¿A qué me refiero con esto? El que no se siente seguro dentro de casa, en donde no le están brindando la atención, en donde ahí se le está violentando, él va a salir a la calle o va a pasar de dos. Allá se va a defender porque va a empezar con la escalera de la violencia, ¿no? Porque entonces, si el de más arriba me violenta, yo violento al de más abajo, o pasa de dos, se defiende con uñas y dientes allá afuera, con el que tiene menor poder hacia con él, o es víctima de violencia también fuera de casa. Entonces, creo que es importante que analicemos esto, porque es importante que tú veas que existe un término que se llama la escalera de la violencia, ¿sí? Hay una foto por ahí que la vamos a ver ya cuando tomemos el curso, porque creo que es un tema principal, uno de los temas principales que analizar, es la escalera de la violencia.
donde el papá violenta a la mamá violenta al hijo mayor, el hijo mayor violenta al hermano más pequeño, y el hermano más pequeño, como no tiene a quien más violentar, el que le sigue pues es la mascota, ¿no? Y entonces así se hace la escalera de la violencia, desde el que tiene más poder, desde el que tiene mayor en cuestión de autoridad o jerarquía de autoridad, pues va aplicando la violencia hacia abajo, ¿sí? Entonces, pues esto es importante que analicemos porque pasa de dos, me defiendo con todo allá afuera con el que tiene menor poder que yo, o pasa también que también voy a permitir que me violenten porque entonces yo normalizo la violencia. Pienso que así es como vive la gente. Te voy a platicar, por ejemplo, una experiencia. Tu servidora, tú la ves, yo utilizo lentes desde que empecé a ir a la universidad. Y entonces antes de que yo usara lentes, yo pensaba que todo el mundo veía como yo veía. No sé si a alguno de ustedes les pasó. Yo pensaba que todo el mundo veía borroso, yo pensaba que todo el mundo veía manchas, y entonces para mí era normal ver así. Cuando me adapto mis lentes y me pongo mis lentes, me veo y veo una realidad diferente. Me doy cuenta que el mundo era diferente, que el mundo no era borroso. Hasta que alguien me hizo notar que me hacían falta lentes, me puse lentes y entonces me di cuenta que el mundo era diferente. Lo mismo pasa con nuestras infancias que están sufriendo violencia o con las mujeres que están sufriendo violencia. Piensan que el vivir en violencia es normal. Cuando alguien les hace ver o les hace notar que eso no es normal, y entonces les pone aquí les llamamos las gafas violetas, y entonces donde ve el mundo diferente, ay, esto me gusta, el vivir así, ¿no? Me gustaría el vivir así, me gustaría vivir sin violencia, ok, pero para vivir sin violencia hay ciertos pasos y procesos que tienes que hacer, y esto pues lo vamos a ver en el abordaje. Y entonces, pues bueno, es poner los lentes violetas y ver que el mundo no es como yo pensaba que iba a ser, es diferente, ¿sí? Muy bien. Entonces, de esto se van dando como la escalera de la violencia y entonces empezamos a entender cuando no hay esta perspectiva de género y no hay como estas gafas de decir, híjole, ahora ya veo claro. Entonces empezamos a normalizar las violencias, ¿sí? Quiero que hagamos ahorita un ejercicio rápido para que veas esto que te quiero dar. Levanta tu mano derecha, por favor, apóyame, levantando tu mano derecha y la vas a hacer así, puñito, 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 puñito. ¿Sí? Lo vas a apretar. Con tu mano izquierda, por favor, apóyame. Y te vas a luchar contigo mismo, ¿sí? Y tú vas a tratar de abrir con esta mano no se va a dejar que le abra y esta mano va a intentar abrir la otra mano. Entonces, quiero que lo intentes tú mismo. Intenta abrir tu otra mano como puedas y la otra mano pues no se va a dejar o utiliza alguna otra técnica que tú creas, ¿sí? Inténtalo. Es complicado, ¿verdad? Muy bien. Checa esto. Si tú puedes manipular esta mano, ¿sí? Yo te aseguro que a lo mejor alguna vez hasta se lastimó y dijo, pues no, y el diálogo estaba ya interno contigo y cómo puedo hacerle para que abra esta mano, ¿no? Pero cuando lo hacemos con otras personas, tiramos, tiramos, tiramos hasta llegamos a lastimar a la otra persona, ¿sí? Contarle que abra la mano. Y entonces algunos salen hasta rasguñados, tú a lo mejor te lastimas, dije, ay, no, no estoy lastimando, ¿no? Intentar de abrir tu mano. Y entonces, cuando se da la indicación que tú intentes abrir la mano, inmediatamente nuestro cerebro se va hacia la violencia. Tengo que abrirlo a como de lugar y nos vamos a la violencia. Cuando es bien fácil hacerlo
desde el diálogo. A ver, voy a abrir la mano, no pasa nada si me abro la mano, a ver, mano, ponte de acuerdo con la otra, voy abriendo la mano, no tengo por qué surgir o irme a la violencia, ¿no? Cuando somos, por ejemplo, padres, aquellos que somos padres o aquellos que tienen sus hijos ya grandes, y los que no son padres, pues podrán darse cuenta, por ejemplo, con los sobrinos o con los niños que están ahí cerca. Date cuenta que cuando los adultos quieren poner disciplina, inmediatamente para que se les haga caso, inculcan violencia. Y entonces es que solamente así entiende. Es que solamente así haces caso, ¿no? Y entonces, a veces no es porque haga caso solamente así, es porque te tiene miedo, no te tiene respeto. Y lo hace por miedo, no porque realmente respete tus reglas, sino porque tiene miedo que salir lastimado ese menor. Y entonces le enseñamos a nuestro menor lo siguiente. Le enseñamos que entonces con las violencias, los golpes pues son una forma válida para relacionarme con los demás. Y entonces si yo no puedo darme a entender con el otro, tengo una idea diferente al otro, pues papá me enseñó, mamá me enseñó, mis cuidadores me enseñaron que si como ellos de repente yo no les entiendo, que me quieren dar a entender, y como no les entiendo, pues me golpean, ¿no? Y entonces yo le estoy enseñando al infante, al menor, que si tiene un malentendido, que si de repente tiene una idea diferente a la otra persona y no llegan a un acuerdo, inmediatamente tienes que golpear. Y entonces va el padre de familia y dice, ¿por qué pegaste? ¿Por qué te peleaste en la escuela? ¿Por qué hiciste eso? Pues porque así estoy enseñado, ¿no? Porque así le enseñaste que cuando no sepa resolver su vida, cuando de repente no tenga diferencias con otra persona, tiene que golpear para poderse dar a entender. Y entonces, nosotros como adultos, a nuestros infantes, también, pues, está bien también abusar de los demás. Es decir, eh, la parte como la violencia psicológica, ¿no? Cállate. Y te callas porque yo soy tu papá. Y te callas porque lo digo yo. Y entonces es una manera también de abuso, porque yo desde mi poder que yo tengo de postura de rango y de jerarquía, estoy abusando de mi poder y estoy dando como consecuencia pues abusar también de mi infancia, ¿sí? Y entonces pues cuando tenga la oportunidad también pues lo va a hacer. Y también pues le estoy enseñando que es normal que los demás abusen de él o que abusen de sí mismos, ¿no? Entonces, está bien que abusen de mí y lo normalizan los infantes. Y también pues enseño que los problemas se resuelven a fuerzas, que se resuelve con fuerza y se resuelve con violencia. No hay otra manera de ser. ¿Qué consecuencia tenemos? Pues fíjate que como consecuencia tenemos también que como adultos, pues tenemos estas áreas de oportunidad y entonces somos adultos que podemos conseguir el respeto y la autoridad que solamente nos queda en la cabeza, que solamente se puede conseguir, eh, pues dominando y con el poder y no por la conciliación y la cooperación. Entonces, todo esto, pues bueno, es importante que lo analicemos en qué también adultos nosotros nos estamos convirtiendo. Y hay una frase aquí que era la que yo te quería decir que vamos a analizar. Dice, es más fácil construir niños fuertes que reparar adultos rotos. ¿Sí? En esta parte yo quisiera que hagamos una pequeña reflexión. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Quiero que por favor recuerdes tu infancia y nos vayamos rápido y recuerdes, por ejemplo,
algún evento de un tipo de violencia que tú hayas vivido en tu infancia. La que más te haya marcado y que la traes arrastrando todavía hasta el día de hoy. Quiero que la tengas a la memoria. Quiero que la recuerdes. Y ya cuando la tengas, por favor escríbela. ¿Cuál fue tu infancia que hasta el día de hoy todavía la traes arrastrando? Que no te ha dejado, que la traes dando vueltas en la cabeza y que este tipo de violencia lo viviste dentro del seno familiar. Bien, bueno. Yo creo que todos en algún momento vivimos algún tipo de violencia. Las estadísticas de la OMS no nos mienten y en algún momento de tu vida, viviste algún tipo de violencia. Yo te voy a contar acerca de una reflexión. Ya después que tú analices esta reflexión, yo te voy a pedir por favor que la compares y que veas qué tiene que ver con tu adultez, con tu aquí y tu ahora. ¿Va? Bueno, yo creo que tú has escuchado acerca de la reflexión de el elefante, ¿sí? De la metáfora del elefante. Y si no la has escuchado, déjame platicártela, déjame compartírtela y quiero que lo analices y lo vayas analizando conforme a la experiencia, la mala experiencia que tuviste en tu infancia, ¿va? Lo vayas analizando, lo vayas relacionando y entonces veas qué tanto tiene que ver en este contexto. Bueno, resulta que, pues hablando acerca de esta metáfora, había un niño que le encantaba muchísimo los elefantes. Le encantaba. Para él los elefantes, pues era un animal grande, poderoso. Imagínate toneladas en cuestión de peso. Era enorme, ¿no? Y entonces este elefante, el niño lo admiraba, tenía muchas figuras, este, peluches y todo lo que tenía para él era el animal favorito. Él decía que era el animal y era el rey de la selva porque estaba grande y estaba fuerte. Y entonces un día, en el pueblo donde vivía este niño, llega el circo. Y en ese circo iba a haber presentaciones de animales y entre ellos iba un elefante. Y entonces imagínate el gusto del niño al saber que es un elefante, su animal favorito, y que iba a estar en el circo. Y entonces él inmediatamente, obviamente, quería ir a ver. Le comenta a su abuelo, abuelo, necesito por favor que me lleves a ver al elefante, que me lleves al circo a ver la función y yo quiero ir porque quiero ir a ver el elefante. Y su abuelo le dice, sí, vamos, yo te voy a llevar a ver el elefante. Entonces el abuelo lo lleva y el niño está alucinado esperando que llegue la hora que salga el elefante. Y llega el momento. Sale el elefante con sus orejas, con su trompa, sus patotas y su cuerpo enorme. Y entonces el niño se queda alucinado y lo admira aún más a verlo en persona. Y entonces se queda fascinado al verlo en carne y hueso. Y entonces este niño le dice a su abuelo, abuelo, necesito cuando termine la función, me lleves tras el circo y me acompañes a ver el elefante más de cerca. Necesito verlo de cerca. Termina la función y el abuelo lo acompaña, lo lleva a ver el elefante más de cerca y el niño queda fascinado. Pero algo se le hizo muy extraño, que le llamó muchísimo la atención a este niño. ¿Sabes qué era? Se dio cuenta que ese enorme elefante, con esa fuerza, tenía una cadena solamente amarrada a su pata y esa vez, y a su vez esa cadena estaba con una estaca encajada hacia la tierra. Era todo. Y entonces el niño se queda analizando y lo ve por un rato y le comenta al abuelo, abuelo,
¿por qué si el elefante es tan grande, tan fuerte y tan poderoso, no se va? ¿Por qué no levanta su pata? Levantando la pata se saca de la tierra y se va. ¿Por qué no se va? Y entonces el abuelo le dice, déjame explicarte qué es lo que pasa con ese elefante. Cuando ese elefante era pequeño, cuando era muy pequeño, estaba amarrado con una cadena similar o la misma, con su estaca clavada en la tierra. Y muchas veces intentó escapar y huir. Y tiraba y tiraba y tiraba de la cadena y nunca fue suficiente. Sin embargo, el tiempo pasó y el elefante empezó a crecer. Y él se quedó con la idea que jamás se iba a poder liberar. Y entonces yo te pregunto a ti que estás tomando este seminario, ¿cuántas veces estás cargando esas cadenas de tu infancia, de tus violencias que tú viviste, que hasta el día de hoy no te has dado cuenta que ya creciste, que puedes tirar de la cadena y que puedes liberarte de lo que pasó en tu infancia? Ya pasó años, tú ahorita ya te puedes defender, tú ahorita ya te puedes cuidar, tú ahorita ya te puedes dar seguridad. A lo mejor antes tú dependías de alguien que te diera seguridad, dependías de alguien que te diera eh, un espacio tranquilo. Ahorita tú ya te puedes dar seguridad, tú ya te puedes dar un espacio tranquilo, tú ya te puedes dar lo que tú necesitas. Pero a veces seguimos amarrados a esa estaca sobre la tierra, esperando a que alguien venga y nos libere, como si fuéramos esos niños lastimados, ¿no? Y entonces es importante que tú analices qué tanto yo estoy en mis heridas de la infancia, con mis cicatrices. Qué tanto yo estoy todavía ahí atorado o atorada y no me he dado cuenta que soy lo suficientemente autosuficiente para que en el momento que yo decida dejar esa situación atrás y continuar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, quisiera yo comentar, pues bueno, la violencia intrafamiliar en abordaje que se integra a la víctima es algo que nosotros tenemos que tener y trabajar, pero es importante también que tú trabajes lo tuyo, que tú trabajes lo que tengas que trabajar y lo que tú viviste en casa, para que cuando te llegue un consultante a pedirte el apoyo, la orientación, no vaya a ser una situación que tú te enganches con esta situación, ¿sí? Nosotros tenemos que trabajar con nosotros mismos. Es importante que tú analices, que tú trabajes lo tuyo para poder dar una buena atención. Quiero comentarte acerca de lo que comenta la OMS acerca de la violencia familiar. Y quiero decirte que la OMS lo define como una agresión ya sea física, una agresión ya sea psicológica o sexual, cometida dentro del ámbito familiar, ya sea por el esposo, la esposa, los abuelos, los padres, los hijos o los parientes civiles. ¿Cuáles son los parientes civiles? Pues son todos aquellos que por cuestión de papel, ¿sí? Es decir, ya es mi tío político, ya es mi cuñado, ¿sí? Por cuestión civil, pues también se hacen como mis parientes, ¿no? Hay una controversia ahí también en cuestión de la violencia intrafamiliar. Actualmente abarca más el tema de la violencia familiar, pero tampoco podemos descartar porque algunos todavía autores y algunas investigaciones todavía nos arrojan acerca de la violencia intrafamiliar y que son temas que todavía nosotros estamos tomando en cuenta
para estadísticas y para instrumentos también de trabajo con mujeres violentadas o con las infancias. Entonces, la violencia intrafamiliar también es importante que la analicemos. Es exactamente lo mismo, alude a una relación que se da en el seno familiar, sin importar la edad o el género que se tenga, ¿sí? Entonces, hay muchas investigaciones acerca de la violencia intrafamiliar, nos arrojan, hemos hecho instrumentos también de apoyo para el abordaje en cuestión de mujeres víctimas de violencia. Actualmente aquí en, en Guadalajara hay mujeres también, obviamente como en todo el mundo, que sufren violencia, y ahorita ya se implementó lo que es el pulso de vida, en donde la mujer cuando necesita el apoyo en cuestión de violencias, pues es un aparatito que envía una señal al, al, al DIABIN, que es la policía especializada en mujeres, inmediatamente pues van a auxiliar a la persona que necesita ser atendida, ¿sí? Tuvimos un caso muy fuerte hace ya casi un año, donde hubo una mujer en Casa Jalisco, que se supone que es el lugar más seguro aquí en Guadalajara, en cuestión de gobernanzas, porque hay personas que están afuera cuidando. Una mujer perdió la vida a causa de las manos de su pareja, ¿sí? En donde no le quisieron anteriormente cuando ella quiso levantar su denuncia, pues hacerle caso, porque no traía moretes o golpes visibles. Y pues bueno, desgraciadamente perdió la vida y pues vuelvo a insistir, hay instrumentos que se están haciendo para prevenir todo esto. Uno de ellos pues es el pulso de vida que ya se está llevando a cabo y pues ahorita pues arrancamos con nueva administración aquí en Guadalajara en cuestión de gobernanzas y pues pretendemos también desde el Instituto de la Mujer pues apoyar con nuevas iniciativas para el apoyo de las mujeres, ¿sí? Y sus familias también, porque no nada más es atender a las mujeres, sino también atender a sus familias. Entonces, pues, eso es una probadita de lo que vamos a ver en el curso. El curso viene pues muy sustentado, viene muy amplio, y pues se van a llevar muchísimo material. Les voy a dejar material de apoyo también para que ustedes tengan para trabajar con sus consultantes. Y pues nada, Beatriz, pues nos vamos a las preguntas que tengan nuestros compañeros aquí inscritos. Sí, muchas gracias, profesora, por su exposición. Mire, aquí en el chat tenemos algunas preguntas, no sé si usted pudo verlas. Ok, lo abro, permítame. También podemos abrir a que, o sea, dar paso a que puedan levantar sus manos para que así también puedan hacer alguna pregunta, micrófono abierto, o también dejarlas por el chat y así las vamos contestando una a una. Mire, Ok, por ejemplo, dice Gina Arellano. sí, desde ahí mismo. Ok. ¿Cómo podemos ayudar a enseñar a convivir a los menores con padres abusivos? Creo que no debemos enseñarlos a convivir. Desgraciadamente los niños no alcanzan a entender, no alcanzan a descubrir que están siendo violentados y tú podrás acordarte cuando tú sufriste a lo mejor alguna violencia, solamente sentiste, como dicen por ahí mis hijos, ¿no? Cuando algo les pasa, cuando algo los pone tristes, solamente sentiste como que tu corazón se te apachurró, ¿no? Pero no supiste distinguir qué fue lo que pasó. Entonces, desgraciadamente, estos niños que sufren violencia, si no hay otro adulto que los proteja, estos niños, pues, van a vivir violencia toda su vida, al menos de que alguien denuncie el abuso, ¿sí? Desgraciadamente, los niños, acuérdense que están en un proceso de distinguir entre el bien y el mal. Hay muchos, por ejemplo, que han sufrido violencia sexual y no lo saben hasta que llegan a consulta y uno se los explica en la adultez. A ver, esto que tú pasaste, esto que tú viviste, se llama violencia sexual.
¿sí? Entonces, no lo saben. Entonces, los niños solamente van a sentir como que el corazón se les apachurra y los niños obviamente por naturaleza van a amar a sus papás. Ellos no van a querer que nada malo le pase a mamá, no van a querer que nada malo le pase a papá, porque ellos por naturaleza aman a los padres, porque pues son la única figura que ellos conocen que los puede proteger y a su manera pues los puede ayudar. Aquí se interveniría, por ejemplo, en algunas instancias como el DIF, pero aquí tendría que ser pues alguna denuncia de alguien externo que se esté dando cuenta que algo está sucediendo y que puedan hacer su denuncia. Actualmente ya hay la manera de hacer denuncia al DIF de manera anónima. El DIF llega, hace su investigación y si creen necesario quitar a esos niños de esa situación de abuso, pues se los llevan y les dan una estabilidad emocional, les dan pues lo que ellos necesitan hasta que encuentren un espacio de acogida. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, en el chat después de la pregunta de Gina viene, ¿de qué forma se puede reeducar a los adultos para evitar la violencia contra las mujeres? Pregunta Belinda. Sí. Hay un sistema, normalmente cuando la mujer es violentada, nosotros le damos toda la atención a la mujer violentada, pero es importante también atender al violentador, porque a veces al violentador se le señala, se le encarcela, pero cuando sale de la cárcel es igual o más violento y normalmente pues quiere regresar al seno familiar, ¿no? Entonces es importante también, hay el YADIN, no, hay un sistema que se llama, se me fue el nombre, que es un sistema que trabaja con los hombres. Se llama el modelo de nuevas masculinidades o masculinidades alternativas o masculinidades positivas. Ese es un programa que se maneja donde se manda al violentador a, a trabajar este tipo de violencia, una reeducación, ¿sí? Y entonces el violentador, cuando regresa al seno familiar, pues regresa con otro chip, regresa con otras maneras de pensar, otras maneras de ver la violencia, lo hace consciente y regresa diferente. Pero sí, en las consultas pues no abordamos o no orientamos también a la pareja, sabes que tienes que decirle a tu esposo, decirle a tu pareja, hay un lugar donde puede ir para atenderse, pues a veces el violentador se queda sin atención y pues las violencias se siguen dando, se da el ciclo de la violencia una y otra vez y seguimos en lo mismo, ¿no? Entonces, si solamente atendemos a la mujer y dejamos al violentador sin atender, pues no salimos de la situación porque estadísticamente está comprobado que una mujer que es violentada, casi el 70% regresa con su violentador, ¿sí? O levanta la demanda y ya no continúa con la demanda, ¿sí? Entonces, nada más para que le den un susto, nada más para que, pues se ponga quieto un tiempo, ¿no? Y entonces ya no continúa con la demanda. Entonces, por eso es importante como este programa que se llama de nuevas masculinidades o masculinidades alternativas, en donde se manda el violentador a una reeducación. Bueno, no sé si quedó contestada la duda, no sé si tenemos otra pregunta, Beatriz. Sí, o sea, Belinda tenía su mano levantada, pero veo que la bajó, así que tal vez su consulta ya se resolvió. Ahora Perfecto. tenemos pregunta de Laura. ¿Qué haces cuando como docente te das cuenta de que un alumno sufre violencia intrafamiliar? Ok, eso nos pasa mucho y a veces queremos como demandar. Yo te sugiero que si esto tú estás observando que el alumno pues llega golpeado, llega pues, lastimado, te das cuenta que tiene cierto rezago y te das cuenta que es porque sufre violencia, tú puedes hacer una denuncia. Aquí en México se llama el DIF,
tú puedes hacer tu denuncia al DIF y lo puedes hacer anónima, ¿sí? Ya no es necesario ahorita que tú des tu nombre, dirección, teléfono, no, ahorita ya se hace anónimo, entonces tú ya no te metes en problemas. El DIF se encarga de darle seguimiento a tu denuncia anónima, de hacer sus investigaciones y si creen correspondiente, pues bueno, ese menor pues se va a Ciudad Niñez y le da seguimiento, ¿no? Hay unas cosas que se siguen por oficio, por ejemplo, como lo es el, el tema de la violencia sexual, ¿sí? Y ahí se sigue por oficio, entonces ahí se le da seguimiento. Entonces, pues sí, esas son las situaciones que tú puedes hacer, pero lo puedes hacer de manera anónima para que no te metas en problemas, ni tú ni la institución en donde tú laboras. Uh-huh. Bien, en el chat también hay felicidades por abordar este tema, que les gustó este seminario. También Marcos hace la misma pregunta. No sé si Marco quisiera levantar su mano porque me parece que hizo más preguntas después, por si quiere resolverlas y plantearlas ahora. Lo invito a que levante su mano para poder consultar. Porque aquí pregunta también, ¿dónde denuncias si te das cuenta como docente de una madre de familia mantiene enferma todo el tiempo a su hija? ¿Es violencia? Claro, sí. Y sobre todo ahí está quitándole un derecho a la infancia, que es el derecho a la salud, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el niño tiene derecho a una familia, ustedes van a los derechos de las infancias, tiene derecho a la salud, ¿no? ¿Y quiénes pueden proporcionar el servicio de salud? Pues los padres son los que acercan la salud a los hijos, ¿sí? Entonces, eso es una violencia, y es una violencia psicológica, ¿no? Es una violencia física, porque estoy atentando contra la salud de ese menor. Entonces, claro, sí, es una violencia totalmente. Ujú. Bueno, Susana aquí acota que su opinión es recalcar que la expresión de perdió la vida se debe decir sino que la mataron. Creo que desde el discurso se debe dar la visibilización y nombrar la violencia como tal. Saludos. Otra persona pregunta, ¿cómo se apoya a un niño que vive violencia si la madre sigue en el mismo contexto? Es lo mismo, todas las violencias de la infancia que se da es, tenemos que hacer nuestras denuncias anónimas. Si yo estoy viendo que mi vecino menor de edad está sufriendo alguna violencia y yo no me quiero meter en problemas con mis vecinos, pues bueno, hago mi denuncia anónima, ¿no? ¿Sabe qué? Fulana de tal dirección, se escucha niños que lloran, se escucha que papá grita, que papá golpea, etcétera, y hago mi denuncia anónima, ¿sí? Pero yo creo que como sociedad nosotros tenemos que hacer la diferencia. Tenemos que hacer la diferencia en qué situación, en que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, porque a veces como sociedad civil nos cruzamos de brazos, nos callamos y no hacemos más por los demás. Y ahorita, y creo que hasta cierto punto, pues, nos han intimidado en levantar la voz, porque, bueno, las violencias siempre contraria que también a mí me puedan violentar, ¿no? Entonces, pues creo que ahí ya por eso se abrió pues esta línea de hacerlo de manera anónima para que tú no te metas en problemas, pero que sí haces la voz y puedas hacer tu denuncia. Y bueno, hay dos últimas preguntas que yo creo que podríamos finalizar con estas, que Antonio nos dice que una conocida acudía a un centro de justicia para la mujer por cuestión de que su pareja le quiere quitar el menor. En centro de justicia le dijeron que no podía hacer nada porque es padre de este y ellos no pueden intervenir. Yo creo que aquí sí hay como mucha falta de perspectiva de género, de igualdad de género. A veces, por estas cuestiones también de la lucha contra las mujeres, hay como mucha facilidad
por cuestión de historia, ¿no? De lo que hemos vivido, que se ha vivido las mujeres en cuestión de violencia. Y a veces se da como mucho oído a lo que la mujer dice. Aquí lo ideal sería pues que se buscara algún abogado con perspectiva de igualdad de género para que le diera un seguimiento adecuado a su caso, porque ya hay abogados con perspectiva de igualdad de género, entonces que tienen como esa especialidad. Entonces sería importante como buscarlo. Así es. Bueno, y aquí también hay otras preguntitas, pero por honor al tiempo, tal vez las podemos dejar hasta aquí. Y no sé si quiere agregar alguna otra cosita, dejar los invitados a que participen en su programa para que podamos Sí, empezar claro, sí, la otra parte. gracias, Beatriz. Sí, invitarlos a que pues nos podamos ver el día 25. Creo que hay mucho material por, por impartir, por dar, y creo que pues ustedes estarían pues ahí, mm, pues les acercaríamos con ese tipo de materiales, información que creo yo que es importante que todo el mundo sepamos, porque yo estoy segura que si no te ha llegado, te va a llegar un consultante con alguna situación de violencia. Entonces, pues bueno, creo que es importante que sepamos lo básico, el cómo abordar y que sepamos el cómo canalizar también si de repente la situación no la podemos nosotros manejar, pues poderla también derivar a otras instancias gubernamentales para que le den un seguimiento adecuado y tú no te metas también en problemas legales. Creo que es importante también tener en cuenta esto. Muchas gracias, profesora, por toda su exposición y a todos ustedes por quedarse hasta esta hora. Bueno, en Chile es otro horario, pero por allá me imagino que igual es medio tarde, así que muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Bien, profesora, ahora vamos a detener la grabación, así que damos por finalizada la exposición del seminario.